Hola, muy buenos días. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Dios les guarde. Hoy vamos a hablar de la palabra de Cristo. Dios te bendiga. Vamos a empezar a hablar de su palabra, que es la palabra que va a edificar tu fe, te va a activar, te va a llevar a unos nuevos niveles y a una nueva dimensión. Pero antes de esto, vamos a orarle y a pedirle al Espíritu Santo que sea tu guianza y mi guianza, en el nombre de Jesús. Amado amigo Espíritu Santo, yo te doy gracias por este momento tan maravilloso y el privilegio que nos da de hablar de tu palabra, Señor. Ya te alabamos, te glorificamos, Jesús. Ahora vamos a seguir exaltándote, Señor, como te lo mereces. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Gracias, Papa, mi humanidad. Amén. Dios me le bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Hoy hay un tema muy especial que Dios ha puesto en mi corazón, que titulado Jesús se llevó tu culpa. A veces nos sentimos día a día con culpas, culpables de actos, de hechos que día a día cometemos. Y es normal porque somos seres humanos, vamos a cometer culpas, fallas, de todo. Pero cuando digo que Jesús se llevó tu culpa, vamos a mirar de que a veces también nos sentimos que llevamos culpas, transgresiones de los antepasados y creemos que porque nuestros padres vivieron muchas cosas, también nosotros las vamos a vivir. También creemos de que porque nuestros padres cometieron algo, nosotros tenemos que llevar la culpa o la carga de un hijo, la carga de una esposa o un esposo, o sea, sucesivamente cualquier carga que tú estés llevando, una culpabilidad. Y miramos de que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso tengo titulado ese tema, Jesús se llevó tu culpa. Antes de empezar, la Biblia habla en Isaías 9:6, donde está hablando que se nos ha dado un niño, el cual se llama Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, Dios fuerte, admirable consejero, príncipe de paz. Mira, ¿por qué quiero hablarte de esto? El tema está enfrascado en Isaías 53. En el libro de Isaías 53 vamos a englosar esta palabra, el cual el Señor puso en mi corazón, que Jesús llevó tu culpa. Jesús llevó tu pecado en la cruz. Jesús se llevó la tristeza en la cruz. Jesús se llevó la pobreza en la cruz. Jesús se llevó todos los malestares, aún la dolencia la llevó en la cruz. Por eso dice que Jesús se llevó tu culpa. Y estamos hablando singularmente porque esta palabra es para ti, para que tú la atesores y la lleves en tu corazón. Amén. Vámonos al libro de Isaías 53. Yo quiero que tengan el libro de Isaías 53 ahí mismo, pero antes de leer el capítulo 53, vamos a leer el versículo del 52. El versículo del 52:13 dice, leo tu palabra en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Como se asombraron a ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Mira cómo Dios está hablando de Jesucristo. Estamos viendo de que Jesús, el siervo fiel de Dios, sufrido, maltratado, escupido y muerto en la cruz del Calvario. Pero lo que me causa de esta anécdota, de esta parábola y de esta profecía, de que Dios comienza a hablar de Jesucristo en una forma de que cómo lo iban a maltratar a través de Isaías, cómo lo iban a escupir, cómo lo iban a poner el rostro como si no fuera un ser humano, desfigurado, pero también dice que lo iban a poner, él lo iba a poner delante de los hombres con una altura y con las naciones. Y vemos de que el nombre de Jesús y Jesucristo está llegando a todas las naciones del mundo y está llegando a las tribus, lenguas
Donde nadie conoce quién es Jesucristo, Jesús está entrando ese nombre, el evangelio de Jesús está entrando a los corazones, está entrando a los rincones. Donde nadie podía llegar, ahora está llegando el nombre de Jesucristo. Naciones, lenguas y tribus verán a Jesús, lo conocerán y serán transformados. Él vino a muchos, pero muchos no lo van a recibir, pero sí lo van a recibir muchas personas. Así que quería hablarte de esta parte, pero ¿qué quiero decirte con todo esto? ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que Jesús llevó tu culpa en la cruz del Calvario. Jesús llevó la necesidad tuya, la llevó en el Calvario. Mira lo que te estoy diciendo. Jesús llevó la culpa tuya en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Mira, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos de esa gloria. Pero dice la Biblia, en Romanos 5:8, dice la Biblia, que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Dice que murió en una cruz por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Murió Jesucristo. O sea que Él vino, se despojó de los cielos, vino acá a experimentar un dolor, una tristeza, un llanto, un sufrimiento, sequedad, agua, hambre, de todo vino a aguantar, solamente por venir a llevar tu culpa en una cruz del Calvario. Mira, yo me pongo a pensar que qué persona puede hacer algo por ti, llevar un castigo que él no lo merecía. ¿Qué persona hace? Es que ni siquiera el hijo por la madre hace eso. Ni siquiera un hijo deja de comer por darle comida a la mamá. Porque el hijo siempre está velando por su necesidad, a pesar que tiene que honrar a la mamá. La mamá sí deja de comer por darle comida al hijo. Una madre sí deja de ponerse una ropa por darle ropa al hijo. Una madre sí deja de vestirse bien, de arreglarse bien por ver bien a su hijo. Me hago entender, porque la humanidad en los últimos tiempos, la maldad ha aumentado tanto que tiene cegado el entendimiento de la raza humana con las cosas del mundo. Se desvelan por las cosas del mundo, pero no se desvelan por las cosas de Cristo. Y Jesucristo vino a llevar tu culpa. Y yo sé que estás pasando por una necesidad y quieres buscar a Jesús, quieres entregarle tu vida a Jesús, rendirte a Jesús, pero sientes en tu mente que no puedes buscarlo porque no eres digno de buscar a Jesucristo. Que Jesucristo no te escucha, que Jesucristo no es capaz de perdonar tus pecados, que quieres vivir mejor así porque no te valora Jesucristo. Pero yo quiero decirte que eso es mentira del diablo. Jesús llevó tu culpa. Ya se llevó tu culpa. Si te sientes fracasada por algo, algún pecado, algún delito que cometiste, Jesús es tu abogado. La Biblia dice que tenemos abogado. Wow. La Biblia dice que tenemos abogado juntamente para con el Padre. O sea que Jesús es el abogado de nosotros. Dice que descendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Es tu abogado. Él es el único que intercede por ti y por mí. En la cruz del Calvario intercedió. Esa muerte no fue en vano. Esa muerte de Jesucristo no fue en vano. Yo quiero que te vayas al libro de Isaías 53. Vámonos al libro, primera carta de Juan 4:10. Vamos a irnos en la carta de Juan, donde el apóstol Juan en su carta comienza a hablar de lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Y lo hizo. Dice la Escritura desde el nuevo, voy a empezar a leer en el nombre de Jesús con la dirección del Espíritu Santo, a favor de tu espíritu. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados,
Si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Mira, yo comencé a investigar esta palabra que dice propiciación y el significado es, bíblicamente, era, se me está yendo, la cojo. Dice la Biblia y dice el significado que propiciación, el significado es de cambiar algo a cambio por el pecado de la persona, por la agresión de aquella persona. O sea, que la propiciación del pecado vino Jesucristo a dar un cambio. O sea que Dios cambió, hizo un canje por tu pecado a Jesucristo. Yo me quedé, wow, qué amor tan grande que Dios tiene por la humanidad. O sea que Él dijo, ustedes me entregan su pecado y yo les entrego a Jesús. Eso hizo Jesucristo. Eso hizo el Padre. Por eso no se olviden que en Isaías 52:13 está hablando, hombre, este hombre sufrido, desfigurado, experimentado en dolor. Y dice Isaías 9:6 que se nos dio un hijo, admirable consejero, príncipe de paz. O sea que Dios te dijo, entrégame tu pecado y yo te entrego a Jesucristo, que te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que te va el gozo oh wow, santo, el gozo que quita toda raíz de amargura, el que te entregó, santo de Israel. La impresión que me está dando es que Jesucristo vino a cambiar, hizo un canje contigo y te está diciendo, entrégame todo lo que tienes y yo te entrego lo que yo rescaté. Yo te doy vida eterna y tú me das el pago del pecado. Y sabemos que el pago del pecado es muerte. Y es destituido de la gloria de Dios. Pero vino Jesús a restituirnos lo que el diablo a través del pecado te había quitado. Y Jesús viene a entregarnos algo que el diablo nos había quitado. Este es el enfoque de que Dios manda a Jesucristo. Pero hay otro enfoque que de repente, si tú no sabes, yo quiero revelártelo hoy. No solamente vino a salvarnos, no solamente vino a darte vida eterna, no solamente vino a darte la paz, el gozo, sino que vino a entregarte lo más valioso que hay en el reino de los cielos también, que se llama el Espíritu Santo, el que te va a guiar a una sola verdad, el que te va a consolar, el que te va a llevar al reino de los cielos, que te va a mostrar el camino de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que el camino es Jesucristo para llegar al Padre. Pero ¿cómo se te va a revelar ese camino? ¿Cómo se te va a revelar este hombre que vino a morir en la cruz del Calvario? Si no es a través de su Santo Espíritu. Porque Dios vino a restablecer la relación que Él tenía con Adán y Eva. Por eso vino a restablecer esta relación a través de un sacrificio, de una proposición, de un canje, de un cambio. Amén. Lo hizo a través de Jesucristo. Cuando tú haces ese canje y tú le dices a Dios, Señor, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que restaures mi vida, yo no quiero seguir siendo el mismo de antes, la mujer de antes, yo quiero que me cambie. Lo que hace Dios es, mira, ahí está Jesucristo. Esto fue lo que hizo Jesús hace 2025 años para cambiar tu vida. Y ese canje vino a ser por amor a nosotros. No es que tú hayas amado a Jesucristo primero. No es así. La Biblia dice claramente que Él nos amó primero. Antes de la creación del mundo, Él ya tenía predestinado que Jesús te iba a salvar a ti y te tenía predestinado a ti también. Antes de la creación del mundo. Por eso la Biblia nos está relatando que Él nos amó primero. ¿Quién ama a Jesús primero? Antes de amar a Jesús, Él ya te está amando. Para poder amar a alguien, tú tienes que comenzar a conocerle. Tú tienes que comenzar a hablar con esa persona. Y ahí se va alimentando ese amor. Pero mira lo que está sucediendo. Dios no tuvo la necesidad de conocerte porque ya te conocía. Dios no tuvo la necesidad, escúchame bien. Dios no tuvo la necesidad de buscarte porque Él ya te había buscado. Y Dios te está diciendo, yo quiero que vengas a mí. Porque esa culpa que tienes, esa culpabilidad, yo me la quiero llevar. Él se llevó tu culpa. No te sientas porque de repente sucedió que el esposo se te fue de tu casa y te sientes culpable porque él se fue de tu casa.
No te sientas culpable si no has cometido ningún error, pero si cometiste el error, enmienda ese error. Dile al Señor: Padre, yo entrego mi vida a ti y restaura mi vida, restaura mi matrimonio, restaura mi hogar, restaura la relación con mis hijos, restáuralo. Y verá que Dios va a hacer esa proposición que Él hizo, propiciación que hizo por Jesucristo. Te va a decir: mira, Él ya lo hizo, solamente búscame. Búscame y me hallarás. La Biblia está hablando en Romanos 10, 9 al 10, dice la Escritura. Escucha bien lo que está diciendo la Escritura: con el corazón se siente y con la boca se confiesa para salvación. Y yo quiero que te vayas al libro de Romanos 10. En el libro de Romanos 10 está hablando, gloria a Jesucristo, pero yo voy a empezar a leer del 14 para poderte hablar del 10. Y dice el 14: ¿cómo pues invocarán en aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no le han oído? ¿Y cómo oirán sin saber de quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Mas todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿a quién han creído? A nuestro anuncio. Así que por la fe es el oír la palabra de Dios. Y Dios, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra han salido la voz en ello hasta los confines de la tierra su palabra. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés les dio la palabra, la Torá, le habló del evangelio de Cristo. ¿Cuánto no más Israel, si ya lo escuchó? Todas las naciones están escuchando el evangelio de Jesús. La gente no va a sacar excusa de quién es Jesucristo. Pero hoy el enfoque de este tema es que Jesús se llevó tu culpa. No te sientas culpable. Jesús pagó precio de sangre por ti. El pecado que cometiste ahora, ayer, o cometiste hace 15 años atrás, Jesús ya lo pagó en la cruz. Solamente tienes que arrepentirte y dejar de pecar. Porque una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Porque cuando tú tienes remordimiento por haber pecado, es porque no le has confesado a Dios realmente tu pecado. No le has confesado a Dios esa culpa. Pero si ya confesaste y te apartaste de ese pecado, escucha, no tienes por qué sentirte culpable, porque Dios ya te perdonó. Dios ya te salvó, Dios ya te sanó. El diablo te ha dicho: es que tú no te mereces la salvación. Mira ese poca gente que mataste tanta gente y tú no mereces la salvación. Mira cuánta droga llevaste al exterior, tú no mereces la salvación. Mira, dejaste a tu esposo, a tu esposa. Mira cómo trataste mal a tu mamá, a tu papá. O sea, todas esas cosas el diablo viene y te retumba en la mente y tú no sientes. Y tú sientes en tu corazón y en tu mente que tú no eres digna de que Dios te pueda perdonar. Pero ¿cómo no te va a perdonar a Dios si para eso murió Jesucristo? Jesucristo vino a morir por ti para darte vida eterna. Y aquí está hablando que Él no vino a juzgar, Él vino a salvar la humanidad. Él no vino ni a salvar solamente a los judíos, vino a salvar a los gentiles, a los griegos, a los blancos, negros, mestizos. Toda tribu, lengua y nación vino a salvar Jesús. Él no vino a hacer asesión de personas, vino a salvarte, pero solamente tienes que arrepentirte de todo corazón y buscarle para que la culpa que realmente sientes en tu corazón, Él se la pueda llevar. Él le pueda decir: ven, trégame esa culpa. Ven, porque Dios ya hizo el canje a través de Jesucristo. Me acuerdo que San Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo, refiriéndose a nosotros como humanos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Y dice aquí Romanos 5:8. Mira lo que dice Romanos 5:8. Dice:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. A Jesús no le importó, siendo nosotros pecadores, Jesús vino a morir. A Él no le importó, porque el canje era que Él muriera en una cruz, se llevara todo en la cruz, para que tú y yo recibiéramos la paz y la tranquilidad que necesitamos, la salvación. Jesús murió por este momento. Mira, si tú no sabes, te voy a decir algo. Jesús murió por este momento. Ahora, en este momento yo estoy predicando el Evangelio. Él murió por mí. Por este momento que estoy aquí, Él murió por mí, para poder yo predicar su palabra. Él dio su vida por rescatarme, para que yo le predicara el Evangelio a ustedes que ahora están viendo el Evangelio, están escuchándome. Jesús murió por este momento. Ese momento que estás ahora ahí viéndome a través de tu celular, Jesús murió por ese momento también, para que tú pudieras escuchar el Evangelio de Él. Jesús murió por ese momento. La Biblia dice que si no fuera muerto Jesucristo por nosotros, ¿qué sería de nosotros? Seríamos como ovejas sin pastor. Seríamos como un siervo que brama en un desierto por las aguas, como dice el salmista David. Porque fuera de Él nada podemos hacer. David dijo, yo prefiero un día en tu presencia con el Espíritu Santo que 1000 fuera de ti. Porque él tenía todos los deleites que habían en la tierra, tenía David, un rey. Pero él prefería estar más en la presencia de Dios, buscándole, congregándose, leyendo la Biblia, adorándole con el arpa, adorando canciones de adoración en el Espíritu, que estar en los deleites del mundo. No estoy diciendo que tú puedas ir al mundo, al parque a ver una película, salir con tu esposa, una cena con tu esposa, con tus hijos a bañar, a los ríos. No, está bien. Está bien porque para eso Él dejó la diversidad del mundo. Para eso Él dejó la tierra, para que la disfrutemos y nos enseñoremos de ella también. Está bien, pero hay que hacerlo sanamente. Pero que esas cosas no nos quiten, escucha bien, el gozo del Señor. No nos aparten del día. Es que hoy quiero salir con mi familia, pero quiero ir a la iglesia. Está bien, ve a la iglesia a mediodía, te vas con tu familia, puedes salir a bañar, puedes salir al parque, puedes salir. Pero primero es Jesucristo, porque Él tiene que ser el primer lugar en tu familia, en todo tiene que ser Jesucristo. Voy a bañarme, Jesucristo tiene que ser el primero. Gracias, Señor, por esta agua, el agua que está cayendo a mi cuerpo. Porque muchos no pueden bañarse como tú te bañas. Muchos no pueden comer como tú comes. Muchos no pueden andar en un carro porque no lo tienen. Porque Dios está bendecido. Ora para que Dios bendiga a aquellos también. Por eso Jesús quiere llevarte la culpa que tienes. Si te sientes culpable por haber pecado, solamente pídeles perdón a Dios. Y Jesucristo es el que redime con la sangre de Él tu pecado que cometiste. Y cuando ya no cometas más ese pecado, dile, ese pecado no es mío, ese pecado es de Satanás. Ya no vivo más al esclavo del pecado, como dice Romanos 8. Ya no soy esclavo del pecado, ahora yo soy esclavo de amor a Cristo. Tú tienes que vivir para Jesús, no esclavo del pecado, no esclavo de algún vicio, no esclavo a cualquier vicio que tengas en la tierra, sino vivir para Jesucristo. Y mira lo que dice en Romanos 10, ahí mismo en el 10:10 dice, con el corazón se siente, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees en tu corazón que Jesús, escucha bien, fue resucitado para la honra de Dios Padre, eres salvo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Solamente confesarlo como Señor y Salvador? No solamente eso. Tienes que leer el versículo anterior. Porque el versículo anterior te está diciendo, porque no hay diferencia entre griegos y judíos, pero también te está diciendo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice que ¿cómo te invocarán si ni siquiera le han predicado? ¿Cómo lo vas a seguir si ni siquiera, escucha bien, le han hablado, lo has oído? Si la fe es por oír la palabra de Dios. Cuando tú comiences a invocar a Dios, a confesar con tu boca tu pecado, la culpa que te estaba
frustrando, la culpa que te estaba condenando, tú tienes que confesar que Jesucristo es su Señor y que Él te va a ayudar. Pero también hay una condición más adelante, que es oír la palabra. De nada me va a servir yo aceptar a Jesús. De nada me va a servir yo decirle a Jesús que lleve mi culpa. Él se la puede llevar porque Él es misericordioso. Pero de nada te va a servir si no estás leyendo la palabra de Dios. De nada te va a servir si no estás oyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te va a reacudir a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Te va a reacudir, te va a convencer de que lo que estabas haciendo antes no lo hagas. Del pensamiento que tenías, no lo hagas más, porque la Biblia te va a hablar, te va a enseñar cómo estar direccionándote, cómo caminar en esta tierra, cómo hablar en esta tierra, cómo pensar en esta tierra. Por eso es necesario de que nosotros leamos la Biblia para poder ser direccionado, que cuando alguien te venga a ofender o te hable mal, tú no contestes con palabras agresivas, sino con palabras mansas, dulces como la miel. Porque de nada va a servir, no es que yo confieso a Jesús como Señor y Salvador, entrego mi corazón y le digo que Él entre a mi corazón. Pero ¿de qué sirve tener una planta en tu casa si no la riegas con agua? ¿De qué sirve tener un carro y no lo vas a sacar, ni le vas a echar la gasolina? ¿De qué sirve tener un televisor tan grande y ni siquiera lo vas a usar? ¿De qué sirve tener una casa tan lujosa y no vas a estar disfrutándola porque mantienes trabajando? ¿De qué sirve? Así mismo te digo, ¿de qué sirve aceptar a Jesús en tu corazón si no lo vas a alimentar? No vas a alimentar con la palabra. No es que yo ya lo acepté, pero está yendo a la iglesia, no. Está leyendo la palabra, por ahí de vez en cuando. De nada sirve. ¿Tú sabes qué pasa cuando una persona no lee la palabra? Contrista al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es contristado, mantiene triste adentro. Y eres vulnerable a los ataques del diablo. Eres vulnerable a la culpabilidad. Eres vulnerable a todo lo que Satanás quiera ponerte en el camino. Esa palabra es la que vamos a tener fortalecida tu espíritu. Y el oír. No es que paso horas y horas viendo YouTube, viendo Netflix, viendo tantas cosas en las redes sociales, pero no coloco un predicador que me alimente. No veo los videos de predicar, ni siquiera veo el pastor que me está mentoreando, sino que me la paso es TikTok, Instagram, juego y alimentando que la chuleta que te puede mandar al infierno. Porque esta chuleta, esta carne, el apóstol Pablo y Pedro hablan, ten cuidado de sí mismo, dicen. Ten cuidado de sí mismo, de uno mismo. El enemigo lo tenemos aquí en esta carne. Porque la carne siempre insta a pecar. A no lo de Cristo. La carne siempre está afuera. Si la misma Biblia te está diciendo, instruye al joven en su camino y aún a los que maman le hablarás de la ley. ¿Por qué Dios mandó ese mandato que aún a un niño nosotros tenemos que enseñarle la palabra? ¿Por qué a un niño tenemos que hablarle del Evangelio? ¿Por qué? Porque aún desde niño a los niños no les gusta ni orar. A un niño no le gusta, a veces no le gusta querer hacer nada. Lo llevan para la iglesia y se aburre porque no quiere saber nada de las cosas espirituales. Porque la esencia de maldad que hay en la atmósfera, en el mundo, quiere dañar a los niños. Los quiere dañar. Por eso un niño hay que instruirlo para que ellos se enamoren también de las cosas de Dios. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. De eso se está tratando el Evangelio. Tienes que confesar y también confesar y colocar en práctica. No es que yo creo en Dios. Sí, todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Y tiemblan, pero ellos no obedecen a Dios. Y así pasa con muchas personas. Y aún cristianos están cayendo en ese error. Que creen en Dios, creen en Jesús, pero no le quieren obedecer. Y Jesús te está diciendo, ama al prójimo como te amas a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, no te amas a ti mismo, estás maltratándote. Con la ira, con el rencor, no te estás amando. Y no estás amando a nadie. Muchos tiemblan al escuchar el nombre de Dios. Los truenos se asustan cuando hay catástrofe. Tiemblan por ver la naturaleza. Pero no quieren obedecerle a Dios. Quieren ir al cielo, pero no quieren obedecerle a Dios. Y la gente dice, yo creo en Dios, sí, pero ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Dios te está diciendo que te congregues?
No es que la Biblia la manipularon. Yo no quiero ir para las iglesias. Pero entonces, ¿y los 10 mandamientos? ¿Qué hombre tan perfecto creó los 10 mandamientos? ¿Qué hombre tan perfecto creó los 10 mandamientos y cree que fue un hombre que hizo la Biblia? La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo con diferentes autores, con 40 autores en diferentes tiempos. Hace 1600 años fue escrita la Biblia y no tuvo error ninguno. Pero si un hombre, como tú dices, que ha creado la Biblia, ¿por qué creó los 10 mandamientos? ¿Qué perfección es esa que dice que no matarás? ¿Qué perfección es ese hombre que dijo que no mentirás? Si la humanidad a veces miente por conveniencia. ¿Qué hombre tan perfecto dijo que no codiciará a la mujer del prójimo ni los bienes del prójimo? ¿Qué hombre tan perfecto no deseaba un carro, una casa, de ver a su hermano o a su amigo con casa? ¿Qué hombre fue ese entonces? ¿O qué hombre no deseaba a la mujer del prójimo? ¿Qué hombre tan perfecto? Diga, no es que de pronto no le gustaban las mujeres, pero bueno, de todas formas, si es del otro grupo, también. Si es homosexual, si es lesbiana, también va a desear porque eso lo insta a desear. ¿Qué hombre tan perfecto entonces fue este? Y de repente dice, honrarás a padre y a madre. ¿Qué hombre tan perfecto escribió todo esto? Si la gente mata por conveniencia. ¿Qué hombre tan perfecto dijo que no juren en vano el nombre de Dios? Y por 1000 generaciones de años hasta ahora, el nombre de Dios lo juran en vano. ¿Qué hombre tan perfecto, diga? Y si tú te sientes tan culpable de eso, solamente Jesús te está diciendo, me llevo tu culpabilidad. Jesús te llevó tu culpa. Ríndele los pies a Jesucristo, dobla las rodillas a los pies de Jesús. Ahí está. Ahí toda culpabilidad se va. Ahí donde nadie te ve, Él te ve. Ahí donde no hay careta humana, ni antifaz. Ahí tienes que expresarle lo que sientes en tu corazón. Como dice Romanos 10. Ahí vas a expresar todo. Ahí Dios te está diciendo, yo me llevo tu culpa. Y la fe con obra es viva y eficaz. Pero la fe sin obra está muerta. Porque la gente cree en Dios, pero no hace la obra que Dios le manda hacer. Entonces no están creyendo, tienen una fe muerta. A Dios lo usan como el bombero cuando lo necesitan que vaya a apagar un incendio. Cuando la necesidad del ser humano lo lleva a un fracaso, a un llanto, ahí sí buscamos a Dios hacer una raza humana. Pero Dios es infinito en misericordia y te dice, ven, que para eso mandé a mi hijo. Para eso hizo el canje por tu pecado. Para eso. Y dice Isaías 53. Vámonos al libro de Isaías 53. Dice la Biblia aquí en Isaías 53. Pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura la veremos, más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira lo que está diciendo el Señor. ¿Tú piensas que lo que hizo Jesús es en vano? Fue experimentado en quebranto. No solamente en quebranto en la piel, que lo maltrataron, el rostro fue desfigurado. No solamente eso. Dice que fue experimentado en quebranto, en dolor, en llanto, en miedo, temor, tanto temor que tuvo que cuando subió a orar al monte, dice que cuando oraba sudaba sangre de la presión que sentía
de saber que le iban a traspasar las manos y los pies, de saber que le iban a poner una espina en su cabeza, de saber que lo iban a darle el látigo con unas puntas de púa en su piel y lo iban a arrancarle la piel, de saber que iba a sentir horas botando sangre y a su vez se estaba asfixiando, se estaba ahogando. Un sufrimiento de que una persona cuando se está ahogando, yo viví una parte y sentí una parte de cómo cuando uno se está ahogando, porque yo casi me ahogo cuando estaba más joven en un río, y uno siente un desespero de ver que el aire se le está acabando, de ver que no tiene salida, de ver que uno quiere buscar la salida y no puede, y uno siente que se está ahogando y no hay nadie quien lo salve, no hay nadie quien lo ayude. Y uno lo primero que dice, y lo primero que dije en ese momento fue: Dios, ayúdame, perdóname. Y yo no era cristiano, pero ya tenía la semilla. Y sentí que me fui. Pero Dios en su infinita misericordia me tiene aquí. Yo me imagino Jesús en ese momento, en la cruz, muriendo, quedándose sin aire, sin sangre, quedándose asfixiándose porque ya no podía más. Y no puede ayudarle ni siquiera a su papá, poder ayudarle porque tenía que cumplir la misión. Porque él dice: Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sintió que su papá lo abandonó en ese momento porque era un sacrificio, un canje que estaba haciendo Dios para venir a rescatarte a ti y a mí. Un hombre que no tenía que ver con todos estos pecados que cometemos. Y dijo: yo moriré por ellos. Envíame a mí, como dijo Isaías. Yo iré por ellos. Refiriéndose a la profecía de Jesucristo, que vino a morir por ti, por mí. Y sigamos desglosando aquí, dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo, el tercero. Despreciado, desechado el hombre, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y dice el cuarto: ciertamente llevó él, escucha bien, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira, se llevó primeramente tu enfermedad. Hace 2025 Dios se llevó la enfermedad a través de Jesucristo. Se llevó también, dice la Escritura, mira lo que está diciendo: la enfermedad, los dolores. O sea que las dolencias que tú puedes tener, no solamente física, que me duele una mano, que me duele el codo, que me duele la cabeza, que me duele un riñón, que me duele todo el cuerpo. O sea, no solamente se llevó Jesucristo esas enfermedades. Dice que se llevó también el dolor del llanto, del sufrimiento, el dolor ajeno por una persona, el dolor de una madre, el dolor por haberte abandonado. O sea, un dolor se lleva a Jesucristo, pero también se lleva el dolor emocional. Se lo lleva a Jesucristo en esa cruz, para que tú no sufras más. Por eso la Biblia dice que cuando llega Jesús a la vida de un ser humano, y si es verdad que lo aceptas como Señor y Salvador, realmente de corazón, tu vida no vuelve a ser igual. Tú reconoces a un cristiano que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, es porque su vida ya no vuelve a ser igual, y ves el cambio definitivamente en esa persona. Ves que esa persona ha dejado de pecar, ves que esa persona ha dejado de matar, de robar, de tomar, de fornicar, de adulterar. Ahí te vas dando de cuenta de que Jesús está haciendo la obra en esa persona. Y se ha llevado la dolencia. De repente tú miras a una persona que aceptó a Jesús y ves, ya te veo diferente, ya no lloras, no te veo que estás sufriendo. Es porque esa persona le entregó esa culpa, esa carga, ese pecado a Jesucristo. La emoción, el espíritu de depresión viene a veces a atacar a las personas. Pero tú tienes que decirle: hey, Jesús se llevó mi culpa. Todo espíritu de depresión tiene que huir de tu vida. Todo espíritu de muerte retrocede. Aún hay solución para la muerte. La gente dice que lo único que no hay solución es para la muerte. Hasta para la muerte yo le tengo la solución, que se llama Jesucristo, que da vida eterna. Jesús vino a darnos esto. Y dice el quinto: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La enfermedad que tenías, el cáncer,
el SIDA por haber pecado, cualquier enfermedad terminal, Jesús te sanó. Créelo que Jesús te sanó. Maldiciones generacionales de enfermedades que vienes arrastrando, Jesús ya se la llevó. Solamente confiesa y llévalo a los pies de Jesucristo, porque esa culpa que tienes, Dios te la va a llevar. Y aún hay enfermedades que no son terminal, pero dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. No dijo te sanó, te dijo sanados. O sea que hace 2025 años, la enfermedad que quiera venir ahora para este 2025, 2026, dice la Biblia que ya te sanó. Si de repente te enfermas como ser humano, Tomás tiene que reprender la enfermedad y decirle: no acepto ninguna enfermedad porque Jesús me sanó. Porque si te aferras a un cáncer, a una enfermedad, escucha bien, le estás diciendo al mundo espiritual que Jesucristo no hizo nada. Y le das más autoridad al diablo con sus enfermedades para que te lastimen. Y dice que se llevó las enfermedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué se las llevó? Y el repeso te da una simbolización, te da una marca. Es como cuando tú ves a un supermercado y ves que tiene una marca. Todos los supermercados tienen una marca. Dice: esta marca es de tal supermercado. Este carro le pertenece a tal empresa, a tal concesionario. Porque hay una marca que los diferencia, los resalta. Nosotros tenemos una marca de la sanidad. Y dice aquí en la parte B que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Por sus llagas nosotros fuimos curados. ¡Wow! ¡Aleluya! Créelo, porque eso Dios lo está haciendo. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Mira lo que está diciendo. La Biblia nos dice que no te preocupéis por lo que tú vas a hablar, que Jehová, el Espíritu Santo de Dios, pondrá en ti las palabras adecuadas para hablar. Pero el cristiano de hoy en día quiere abrir su boca, defenderse a tal y cuesta como antes lo hacía, para querer quedar bien él y no quedar bien Dios. Y la Biblia te está diciendo que Jesús, siendo Jesús, que podía pedir millares de ángeles para defenderse, dice que enmudeció, cayó su boca, y dice que aún que llegó así como la oveja, simbolizando la parábola, que fue como una oveja al trasquilador, no dijo nada, callado. ¿Por qué dice eso? ¿Será que una oveja, cuando el trasquilador la está trasquilando, grita, hace me, no me trasquile, me? No, ella se queda callada y comienzan a trasquilar, a sacarle el cabello, la lana que necesita. Y dice que Jesús se quedó callado, enmudeció. Si alguien te está ofendiendo, si alguien te está tratando mal, enmudece y dile: Jesús pelea mi batalla. Señor lo está viendo, Señor lo está mirando. Van a haber momentos donde Dios va a poner palabras en tu boca, y no palabras ofensivas. Escucha bien, como dice en el Nuevo Testamento, que dice que Él va a poner palabras en tu boca solamente para hablarle a aquella persona que necesite escuchar lo que está diciendo. Van a haber momentos donde te van a ofender, van a haber momentos donde te quieren pisotear, pero Dios va a poner palabras en tu boca de sabiduría y con rectitud. Escucha bien, sin ofender ni lastimar a nadie. Y te va a poner palabras adecuadas para decirle: hey, venga, respete que usted lo respeto. Me hago entender si te están irrespetando. Pero si es el diablo y tú sabes que es el diablo, reprende al diablo, que él se va a ir en el nombre de Jesucristo. Repréndelo, porque así como nosotros fuimos descarriados, nos descarriamos.
pero en su misericordia, más Dios muestra su amor para con nosotros, aun siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por ti y por mí en Romanos 5:8. Así mismo Dios está diciendo, mira, andabas descarriado, andabas que no valía ni un peso, yo ya estaba cansado, iba a destruir la tierra, pero envía a Jesucristo, a mi único hijo, para salvar la humanidad, hacer un cambio por el pecado que estaban cometiendo. Pero hay gente que no quiere dejar su pecado. Hay cristianos que no quieren dejar de pecar. Hay cristianos que quieren vivir como los cristianos crispeta. Yo les digo cristianos crispeta porque la crispeta, cuando está caliente, ya explota y se vuelve blandita, queda balsudita y sale lo blanco. Y hay cristianos así, que con un solo calor que sienten de presión, se explotan. Sacan la depresión, sacan esa cosa que tienen allá adentro, la raíz de amargura, y comienzan a tratar mal a las personas. Porque tú tienes que comenzar a decirle, Señor, esa culpabilidad que tengo, te la entrego. Ese pecado que tengo, te lo entrego. No lo quiero tener más en mi vida. Sálvame, libértame. Él se llevó, escucha bien, se llevó tu culpabilidad. Créelo como cristiana, créelo y verás que lo que antes te afectaba ya no te afecta más, porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. El pecado que había en ti, que moraba en ti, ya no va a morar más en ti. Y lo que hacías ya no lo vas a hacer más. Y esa debilidad se va a fortalecer en ti, porque el mismo Espíritu Santo te va a fortalecer. Y Dios te está diciendo, escucha bien lo que está diciendo el Señor. Recíbelo, créelo y atesóralo en tu corazón. Porque hay gente que quiere, cristianos que en su mente dicen, quiero decir, como el Don Ramón cuando le quiere pegar al Kiko o a Chavo y ve que no puede pegarle. Háblale a Dios sinceramente y verá que Dios te va a ayudar. Y no te sientas culpable. No te sientas culpable porque de repente cometes una falla. No te sientas culpable por eso. Solamente rinde tus pies a Jesús y dile, Señor, hoy vengo. No como un remordimiento o pesar por el pecado. No sientas lástima ni pesar por el pecado. Sientes repudio por él. Cuando tú sientes repudio por haber pecado, eso es un real arrepentimiento porque estás repudiando el pecado. Pero si sientes lástima por haber pecado, el pecado no se le siente lástima. Al pecado se echa fuera en el nombre de Jesucristo y repréndalo. Porque Él no va a sentir pesar por ti cuando te vea allá abajo consumiéndote. Él no va a sentir pesar por ti cuando te vea triste. Él no va a sentir pesar por ti cuando te vea llorando amargamente por lo que cometiste. O porque haber lastimado a Jesús. Él no va a sentir pesar por ti. Tú tienes que reprenderlo. Y voy terminando. Y dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ahí es que la gente no quiere. Yo orar por esa persona que mató a mi hijo, yo orar por esa persona que violó a mi hija, yo orar por esa persona que me traicionó. ¿Quién? ¿Yo? Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Aún oró por ellos, que le dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Por los soldados que lo estaban chuzando el costado, por los soldados que lo latiguearon, lo escupieron, lo golpearon, le dejaron el rostro desfigurado y lo desnudaron, lo avergonzaron. Aún por ellos, Jesús oró. Y Dios te está diciendo, ojo, primeramente te voy a dar 2 puntos. Ojo,
No seas como los cristianos crispetas o los cristianos que son fitness, que no quieren ayunar, no quieren leer palabras, pero quieren ir para el cielo. No quieren hacer vigilia, no quieren ir a la iglesia, pero quieren ir para el cielo. Cristianos que todavía están inflados con el calor, se inflan con el calor cuando ven el pecado, se inflan. Cristianos que todavía están con la mentira y lo hacen conscientemente, con la fornicación, con el adulterio, con la avaricia. Cristianos que todavía están con la envidia, con los celos, están de ávaros, cristianos todavía. Y el Señor le está diciendo, la culpabilidad que te hace sentir así, entrégamela. Yo me la llevo. Y verás que eso no te va a culpar más y no te va a usar más. La otra es, la segunda parte, ora por tus enemigos, bendícelos, bendícelos, para que ellos sean bendecidos por Dios. La Biblia dice que el que te bendice, Dios lo bendecirá, pero el que te maldice, Dios también lo maldecirá. Cuando tú oras por una persona que te ha hecho el mal, es porque tú le estás perdonando. El regalo tuyo es perdonarlo. Ese es el regalo que tienes que entregarle a esa persona. No, es que yo voy y pido perdón y ya tú te crees el salvaguardia. No. El regalo más precioso que una persona te puede dar, escúchalo bien, el regalo más precioso es que esa persona te perdone a ti. No que tú perdones, esa persona te perdone a ti, ese es el regalo. No es que tú llevas un perdón y esa persona te dice, tranquila, gracias por ese regalo. Cuando esa persona te lleva el regalo del perdón, el perdón es para ti. Eso es un favor que esa persona te está haciendo. No es que yo no quiero perdonar, no quiero doblar rodillas, es que ese favor no es para ti, es para otra persona. Ella es que lo necesita. Y a veces creemos que porque yo lo perdono y ya yo quedo bien. Sí, quedas bien, pero realmente el favor te lo están haciendo es a ti, no tú a ella. Porque si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Que tenemos un chip como al revés. Pensamos de que porque nosotros no queremos perdonar a tal persona, a ella es que le va a ir mal. Cuando tú perdonas, esa persona te da un regalo a ti. Escucha bien, te liberta, te sana. Y tienes que orar por los enemigos. Yo orar por tal persona, ora por él y Dios te bendecirá. Así que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Y si tenías una culpa, Jesús ya se la llevó. Acuérdate que tienes un abogado. Si llegaras a pecar, escucha bien lo que te estoy diciendo. Si llegaras a pecar, yo no soy quien para juzgarte a ti. Pero si tú llegaras a pecar, tienes un abogado que se llama Jesucristo. Pero no cometas más ese pecado. Si llegaras a pecar, pide perdón a Dios, que Él te va a perdonar. Porque a muchos cristianos se han retirado de las iglesias porque pecaron. Y se han apartado. Se han ido al mundo porque la iglesia misma los juzgó, los criticó. Pero Dios no te critica ni te juzga. Él nomás te dice, yo aparto tu pecado del oriente al occidente y te miro a ti como mi Hijo amado Jesucristo. Si el mismo Dios lo hace, ¿quiénes somos nosotros para condenar a alguien porque pecó? ¿Acaso el humano está exento de no pecar? De una u otra manera el humano está pecando, consciente o inconscientemente, pero falla. Pero Dios te está diciendo hoy en esta mañana, si te sientes culpable por algo, ve, que te estoy esperando con los brazos de amor. Papá te ama. Ese es mi Padre Celestial. Y nuestro amigo Espíritu Santo, que es la persona más importante, que hasta ahora está contigo, después de Jesús, te va a ayudar en todas esas debilidades.
No te sientas culpable. Solamente rinde los pies a Jesús. Y verás que Dios va a hacer algo en tu vida. Así que quiero orar por ti antes de terminar. Y quiero decirte que compartas este video. Comparte esa prédica. Vamos a subirla a YouTube, el canal de YouTube, para que tú la compartas. Síguenos, para que compartamos cada día más y más y más el Evangelio de Cristo. Y podamos salvar a muchas personas a través de la palabra de Dios y reciban a Jesús como Señor y Salvador. Dios me le bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Y quiero decirte que si Dios pone en tu corazón apoyar este ministerio, apóyalo. Nosotros no estamos trabajando aquí a cambio de algo. Nosotros trabajamos para el reino de los cielos. Pero si tú quieres apoyar este ministerio, apóyalo. Con una ofrenda, lo que quieras. Apóyanos. Y Dios es fiel y verdadero. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada oyente y cada creyente, Señor. Oro por sus vidas, Señor. Oro para que, bendito Rey, tu presencia toque cada corazón, Señor. Cada alma, Señor. Que si se siente culpable, se quiere salir del Evangelio porque pecó, que tu presencia, Padre Santo, sea rearguyendo. Que tú los perdonas en el nombre de Jesucristo. Y que toda enfermedad, Señor, que ya venciste en la cruz del Calvario hace 2025 años, Padre eterno, yo te pido en el nombre de Jesús, que seas sanado ahora mismo. Que por la llaga, la marca esa, la marca que tienes vigentemente en tus manos y en tus pies y en tu costado, ellos fueron sanados en el nombre de Jesús. Así que cual sea la enfermedad, ahora mismo la reprendo y la echo fuera. Solamente créelo en el nombre de Jesucristo y serás sana, serás sano. En tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Jesucristo. Y si alguien se quiere reconciliar con Jesús, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Y dile, Señor Jesús, yo confieso que soy pecador y que he pecado. Por lo tanto, me arrepiento y te entrego mi corazón, mi vida a ti. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Porque tú y Jesús me has salvado y me has redimido. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Nos vemos entre 8 días. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor a través de reflexión, de discipulados también, mi esposa. Y así que vamos a estar, únete en el grupo de WhatsApp para que te pueda la pastora mandar los estudios bíblicos para que compartamos, nos nutramos cada día más del Evangelio y sigamos avanzando. Perseveren en la fe, porque Cristo muy pronto viene. Y dice la Biblia que los que perseveren hasta el final, esos generarán la corona de justicia, el reino de los cielos. Dios me le bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Les amamos. Bendiciones. Dios les guarde en el nombre de Jesucristo.